Muy buenas tardes, queridos amigos. Cuando son las 6:01 de hoy, domingo 7 de junio del año 2020, damos inicio a esta transmisión en vivo por Instagram. Estaré conversando en 15 minutos con un político y diplomático venezolano muy respetado por todos, además muy querido, como lo es Diego Arria, quien ya está conectado. Pero antes de pasar a conversar en estos 15 minutos con Diego Arria, yo no puedo dejar de presentarlos, aunque ya por supuesto no necesita el mayor carta de presentación. Él es un político y diplomático venezolano, egresado de la Universidad de Michigan en Estados Unidos en Economía y Ciencias Políticas. Actualmente él es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la American University en Washington. Es miembro también del Consejo Asesor del International Crisis Group. Es miembro del Centro Internacional de Ética, Justicia y Política de Brandeis University, del directorio del Security Council Report, del directorio del Museum of Art and Design en Nueva York, del Freedom Now y del Latin American Advisor del Inter-American Dialogue en Washington. Fue funcionario senior del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, diputado en el extinto Congreso Nacional de Venezuela, fue gobernador de Caracas, fue ministro de Información y Turismo, fue embajador de Venezuela en la Organización de en la Organización de Naciones Unidas en la ONU, donde también fue presidente del Consejo de Seguridad y secretario general asistente. Fue también consejero de Kofi Annan en su gestión como secretario general de la ONU. También Diego Arria fue editor fundador del Diario de Caracas, asesor del entonces secretario general de la OEA, Alejandro Orfila, y del secretario general de la Cumbre de Río de Asentamientos Humanos de la ONU. También copresidió la conferencia Hábitat de Asentamientos Humanos de la ONU en Vancouver y ha sido candidato presidencial en nuestro país. Para mí es un honor compartir estos 15 minutos con Diego Arria, a quien ya dando el paso a esta transmisión. Saludo también a las personas que se han conectado a esta transmisión y que han estado siempre pendientes. Diego, ¿cómo estás? Hola Pedro, con esta presentación me has quitado como 3 minutos. La próxima tengo que hacer simplemente un amigo de la casa, amigo del Guárico, de un futuro gobernador del Guárico. Así que muchas gracias por tenerme y saludo a los que te acompañan. Gracias, Diego. Bueno, como te dije, como ya mis seguidores conocen, esta dinámica es 15 minutos cronometrados. Cuando ya llevemos 13 minutos va a sonar una alarma para cumplir el formato de los 15 minutos. Pero antes de contar esos 15 minutos, no puedo dejar de saludar a las personas que están comentando, a Glesvis de San Juan de los Morros, a María José de aquí de Calabozo, Carlos Rojas, José García Rangel, Mariela Libre también de San Juan de los Morros, Lilibet Sandoval, nuestra coordinadora en el estado Cojedes de Vente Venezuela, mi mamá, que está conectada en Portugal, Eudoro del equipo aquí de Guárico, a Julio Chipinti, a Rolando Sosa, a Jenis Maneiro, en fin, tantas personas agradecidos de que se hayan conectado en estos 15 minutos que comienzan a correr en este momento, Diego. Y yo lo quiero hacer con un planteamiento. Nosotros hoy, el principal apelo que estamos haciendo, quienes estamos luchando por la libertad de Venezuela, es a la comunidad internacional, partiendo de la base de que solos no podemos y de que este problema no es solamente nuestro. Sin embargo, Diego, el carácter criminal de esta lucha que nosotros estamos dando, hace que esto sea no convencional, que la salida de esto no es una salida de eso, tradicional, y se imponen nuevas lógicas, nuevas dinámicas, nuevas necesidades. Entre ellas está la ONU. Ahí una de las principales peticiones que estamos haciendo es el principio de la responsabilidad de proteger, pero aquello no avanza conforme avanza la crisis en Venezuela, y la gente dice, bueno, no se está haciendo nada, pero yo les digo a toda la gente con la que hablo todos los días en el estado Guárico, hay gente trabajando día y noche, dentro y afuera, para que esto se dé, y entre los que están afuera, tú, Diego, eres uno de los que protagoniza esta lucha. Un resumen, Diego, de todas las iniciativas públicas que se han hecho en el entorno internacional para avanzar en el quiebre del Estado criminal en nuestro país. Pero Antonio, no te voy a hacer un resumen, porque un resumen de eso tendría que ser más de tus 15 minutos. Pero te voy a decir algo. Sí. Para que la comunidad internacional
permanezca atenta a nuestros problemas, cosa que es muy difícil, es necesario mantener activa a nuestra propia sociedad. Nosotros no podemos esperar, por más importante que sea, e imprescindible, que van a venir a salvarnos, a rescatarnos los norteamericanos o los colombianos. Eso no creo que está en las cartas. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que debemos acompañar el esfuerzo interno con el esfuerzo externo. Por ejemplo, la diáspora venezolana, que para mí es la reserva internacional del país, pero Antonio, en las dimensiones que tú menos te imagines. Por ejemplo, yo estuve en Noruega el año pasado, no para las conversaciones, sino en el Oslo Freedom Forum, y hay un grupo, Sonia Zapata, por ejemplo, que es un abogado venezolano en la primera compañía de electricidad que hay en Noruega, y son grupos extraordinarios que hacen una permanente gestión. Si tú sumas eso, yo conocí gente, por cierto, de 20 en Abu Dhabi, en Bahrein, en mi último viaje por ahí, que están permanentemente ayudando. Entonces, ¿qué tú tendrías que decirte? Que cada venezolano en el exterior es un bastión de respaldo a lo que hacemos. La ONU que tú señalas, ahí no tenemos ninguna posibilidad. El Consejo, yo fui uno de los que diseñó la política de responsabilidad de proteger, lo que llaman el R2P. Y lo conseguimos, solamente se ha aplicado en el caso de Libia y no se va a aplicar en el caso de Venezuela. Pero es un paraguas que debemos siempre señalar, porque la responsabilidad de proteger es decirle a estos tiranos que la soberanía no es una valla en la cual se pueden esconder para abusar de nuestros países. Te estoy Sí, tratando de tratar para que me duren mis minutos. sí, no, Diego. Hablando precisamente del R2P, de la ONU, se dice, muchos también plantean, y yo también estoy de acuerdo, y creo que tú también puedes estar de acuerdo con este planteamiento, que la ONU no se da abasto para hacer frente a esta guerra mundial no convencional que estamos enfrentando hoy, que es una guerra contra Occidente. Y se han desplegado en esa guerra actores de todo tipo, de todas las proveniencias, a veces actores que uno no conoce, no sabe bien, actores que se mezclan, que se entremezclan. Tú fundaste, por así decirlo, la fórmula ARRIA, que fue una fórmula de refrescamiento, de actualización específicamente del Consejo de Seguridad, para hacer como más cercana esta instancia a la gente. Tú, como propulsor de esta iniciativa de refrescamiento, renovación, ¿cuál crees tú que por dónde debe ir la actualización, el refrescamiento de la ONU y del andamiaje institucional internacional dado el contexto hoy, la particularidad del mundo de hoy? Bueno, fíjate, a lo que tú dices de la fórmula ARRIA se agrega que es una apertura, es descorrer un poco el cortinaje pesado del Consejo de Seguridad que hace aún más democrática. Es la única apertura democrática que tiene el Consejo. Por cierto, ahora en el mes de junio habrá una fórmula ARRIA en el Consejo de Seguridad solicitada, entiendo, por los Estados Unidos, seguramente por Francia y otros países, para tratar el tema de Venezuela. Es como la cuarta vez que va a la fórmula ARRIA. Sin embargo, el problema está, yo sigo muy de cerca lo que está sucediendo en la antigua República Soviética, lo que hacen los rusos, por ejemplo, en Ucrania, en Estonia, y tú te das cuenta del manejo de lo que se llama el cyber warfare, la guerra cibernética, de confusión, de manejo de las poblaciones, como lo han hecho en los Estados Unidos, como lo están haciendo en Europa, en un esfuerzo por separar a Europa de los Estados Unidos, acercarla a ellos. Es una cosa diabólica. Venezuela Sí. no puede escaparse a lo que los rusos están haciendo. Pasa que son mecanismos sofisticados y la gente no está acostumbrada a verlos, pero si tú lo sigues, como lo sigo yo, te darás cuenta de lo perverso que esto puede ser. Sí, totalmente. Diego, hablando también bueno, antes de pasar a hablar del tema interno, el tema de los refugiados venezolanos, sabemos y nos preocupa, nos genera de mucha tristeza, de mucha preocupación, de mucha angustia la situación de desgracia que están viviendo muchos de nuestros compatriotas en el extranjero. Algunos ya tienen la cualidad de refugiado, que depende específicamente de las agencias, etcétera, pero hay otros que no tienen calidad de refugiado y que igual están pasando situaciones de vulnerabilidad y están desprotegidos totalmente. Los embajadores del gobierno interino dicen que, bueno, tienen las manos atadas porque tienen limitaciones, en fin, pero la necesidad está allí presente, latente de parte de los venezolanos. ¿Cuál es tu evaluación del tratamiento, de la atención que se le ha dado a nuestros compatriotas venezolanos que están atravesando penurias, específicamente o más que todo en América Latina? Pero tenemos que partir de una realidad de que nosotros tenemos un gobierno que en el fondo es una ficción, digamos, el legítimo.
pero que sin embargo tiene algunos recursos, como hemos visto. Yo he visto, por ejemplo, donde no se requieren recursos, el tratamiento que en el Perú le vienen dando a los venezolanos es una cosa realmente condenable. Y a mí me parece que el gobierno interino debió pronunciarse directamente con el gobierno del Perú, decir cómo es posible este tratamiento que le están dando a nuestros compatriotas cuando nosotros nunca hemos tratado mal a los extranjeros. Ahí no se requieren recursos, ahí se requieren posiciones y asumirlas. Yo creo que es una buena oportunidad. Fíjate, hoy me hablaron del caso de la viuda de este capitán, ¿cómo se llama?, el que torturaron y que mataron en Sevilla, que Sí. dos niñas, no puedo decir el país porque está como refugiada protegida. Oye, no tiene ni con qué pagar la renta. Nosotros hablamos de la gente, los mártires, hablamos de sus nombres, algunos para promocionarse, pero nos olvidamos de sus familiares directos, en este caso la viuda, los dos niñitos. Yo, yo creo que hay ciertos recursos en los cuales deberían movilizarse para ayudar. Y el tratamiento global de la diáspora es un problema muy grande. Son 4 o 5 millones y no todos están pasando problemas. Todos quieren regresar a Venezuela, ese es otro problema. Pero sí creo que no se le está dando la atención que en esto debería armarse internacionalmente una acción mucho más concreta de ayuda a la gente que realmente lo necesita. Estoy tratando de contestarte rápido para que puedas hacerme todas las preguntas que No, quieras. no, y está maravilloso porque además este formato es para eso, para ir al punto, a la precisión. Y aquí hay muchísimas preguntas que están haciendo quienes están conectados, pero hay una que yo he aquí marcado, fijado, que la hace @JennisManeiroV y dice, por favor pregunta al embajador si él ha dado el diagnóstico correcto al presidente Trump, tomando en cuenta que son viejos amigos, informando que la oposición no representa al ciudadano. Ese es un tema, el G4. O sea, ese es otra melcocha que tenemos aquí adentro que ha atravesado allí, que ha parado muchas veces, ha trabado el avance de nuestra lucha. ¿Qué has conversado? ¿Qué tan clara está la comunidad internacional y nuestros aliados de lo que aquí adentro ocurre y del montón de intereses que han trabado nuestra lucha? Diego. Pues mira, a la muchacha Maneiro le diría que Pedro Antonio casi ha contestado mi pregunta. Yo simplemente la voy a comentar. Yo tengo una visión efectivamente unidimensional del presidente Trump, en el sentido de que yo lo juzgo en función de lo que hace por Venezuela. Y ningún presidente norteamericano ha tenido el interés, el compromiso y la voluntad de hacer cosas por nuestro país como el presidente Trump. Todo lo demás son temas que procuro ni mirarlos, porque me inquietan muchos de ellos. Yo he dicho, y lo he dicho públicamente, que los Estados Unidos han venido incurriendo en el mismo error de no tener los interlocutores más representativos del país y que se montaron en una oportunidad, en un partido político, en dos, cuando la situación era distinta y jugaban cuando en Venezuela los partidos políticos tenían el 90%, como me pasó a mí cuando me trituraron, cuando fui candidato a presidente, tenían el 92% del país. Lamentablemente Sí. esa no es la situación. Entonces ellos han puesto, como me dijo uno de ellos, todos los huevos en la canasta en un momento dado de López. Después, claro, se monta Guaidó en la misma canasta, pero en el fondo yo le decía, usted tiene que buscar interlocutores representativos en todo el país. Tú estás en Guárico, ¿verdad? Sí. Bueno, fíjate, a mí, curiosamente, yo decía que en Venezuela la mayoría de los líderes eran simplemente visuales, mediáticos, porque antes, cuando estaba Globovisión, un personaje que se llama Pedro Antonio Mendoza, nadie se habría enterado si tú no tienes tu programa, mientras que los Claro. que tuvieron esa posibilidad se hicieron líderes mediáticos. Entonces resulta, voy a ponerte como ejemplo, que hay un joven formado y nadie se enteraría de ti. Entonces siguen solamente los que el país conoció en un momento determinado, que ocuparon determinadas posiciones. Me incluyo dentro de esa lista, a pesar de que yo no era mediático solamente. Entonces, Sí. yo sí creo que este es el problema fundamental, que es ampliar la base de representación del país para que puedan entenderlo. Ya los 4 partidos no representan para nada un porcentaje realmente significativo de la opinión nacional. Más aún, está en un proceso de quiebre, yo diría, muy peligroso, porque no debe alegrarnos que colapsen, por lo contrario, nos debe preocupar que hayan venido colapsando. Y lo que tendría que preguntarse, ¿por qué vienen colapsando? Había una política de cohabitación. Yo decía, cuando esto comenzó, Pedro Antonio, que en Venezuela no había oposición, que lo que había eran posiciones, que si Ujú. no sumaba no reflejaban el interés nacional y que oposición no hay frente a una narcotiranía.
tiene que haber es resistencia, una cosa muy distinta. Oposición hay en Inglaterra, la oposición leal al gobierno, en Francia, no en Venezuela. Totalmente. Sí, mira, tú mencionaste el tema bueno, tú eres una de personas que fue funcionario en la era democrática. Yo en estos recorridos que hago por Guárico hablo todos los días con gente por teléfono en el estado, ahora que estamos en esta situación de cuarentena, y hay gente que a veces te dice, bueno, es que tenemos que luchar porque tenemos que volver a la Venezuela de antes. Tú, Diego, fuiste funcionario en esa Venezuela de antes, y yo le digo a la gente, mira, no, nosotros no estamos dejando el pellejo aquí, ya sonó la alarma, vamos a ir cerrando el planteamiento, pero yo le digo a la gente, nosotros no estamos dejando el pellejo aquí para volver a aquella Venezuela que trajo a esta Venezuela, donde había un montón de vicios políticos allí que fueron, bueno, los que le sirvieron la bandeja de plata al chavismo del país, el populismo, el centralismo, el estatismo. Hablemos de eso, sí, dime. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 27 años. Ok, mis hijas tienen 23. Fíjate una cosa, yo te oí el otro día decir eso, y tienes en parte razón, pero aquí pasó algo muy perverso en Venezuela. Chávez convenció a tu generación, o gran parte, de que antes de él, nosotros no teníamos historia. La única historia es de él en adelante y Simón Bolívar, que es por supuesto su amigo. Entonces, la gente, Churchill decía que los que no conocen su historia no saben ni de dónde vienen y menos aún para dónde van. Y esa es gran parte de lo que enfrenta tu generación, porque piensan algunos que nada servía. Claro que servía una cosa que se llama libertad, una cosa que se llama democracia, sí. Con todos sus defectos, todas las limitaciones. Pero entonces yo viví, Pedro Antonio, eso, viví en libertad, viví con derechos. Entonces tengo esa pasión, porque yo sí la viví. Pero me di cuenta que mucha gente dice, no, el pasado no sirve para nada. Entonces tus padres no sirvieron para nada, tus abuelos menos que tú. El renegar del pasado solo ha servido al régimen de Chávez y de Maduro. Nosotros tenemos una historia extraordinaria, a lo largo de nuestra historia, con muchísimos defectos, pero también con momentos extraordinarios que no debemos olvidarlo. Pero yo sí quisiera refundar otra república. Yo no quiero repetir la misma república. Yo hice un libro que se llama Primero la gente, que lo escribí en el año 78, donde yo decía, Venezuela tiene la diferencia de la mayoría de los países en desarrollo ha reunido recursos materiales y libertad. Si los aprovechamos, llegaremos al siglo XXI con prosperidad e igualdad. Si no, corremos el serio riesgo de perder la libertad y los recursos. Y efectivamente eso nos ha pasado. Bueno, Diego, ya para cerrar, ya para cerrar estos 15 minutos, hay una parte que a la gente le gusta mucho, que son la que yo he llamado de la A a la J, 10 preguntas breves con respuestas cortas de una palabra, una frase. Diego, un libro. Aprender. ¿Banda o cantante favorito? Mercury. Freddie Mercury. Algo de Venezuela que siempre lleves contigo. Caracas. El Ávila. El mayor reto de la humanidad hoy. Hoy es la pandemia. El R2P. Una aspiración. La libertad. Todo. Los controles a la economía. Muy desiguales. Una cosa de lo que los venezolanos tenemos que olvidarnos. Del odio. Venezuela libre. Es la gran esperanza. Guárico. Su amplitud, su generosidad. Diego, agradecido contigo por tu amabilidad, por tu disposición estos 15 minutos e igual a tanta gente aquí que ha comentado, que ha participado y que se ha pegado siempre semana a semana en este formato de los 15 minutos. Mi cariño, Diego, mi agradecimiento. Esperemos que pronto materialicemos este sueño de la libertad y que vengas por aquí por Guárico y recorramos juntos este estado tan apasionante. Yo vi que tú dices en tu presentación que tú ya sabes lo que le vas a decir a tus nietos. Bueno, estás en camino para... Sí. Ya estás en camino. Un abrazo. A 2 metros. Un abrazo fuerte, Diego. Gracias. Hasta luego.